¿Estás preparado para dar un salto cuántico? Bienvenidos al canal de Fran Parejo. Hola amigos, hoy vamos a hablar con Fran Parejo. Hola Fran, ¿qué tal estás? ¿Qué tal, señor apellido obligatorio? Todo un gran placer y un honor de hablar contigo, ¿vale? Porque yo seguía tu trabajo y tal, y bueno, me parece brillante, sobre todo en algunos de los temas que vamos a tratar. Y nada, vamos a echar el rato y a intentar aportar algo a la comunidad consciente. Pues Fran Parejo es abogado y youtuber y va a participar en el próximo Congreso de Ley Positiva y Ley Natural que se celebrará el 18 de marzo en el Centro Cultural de San Chinarro. Y bien, Fran, ¿podrías darnos un aperitivo? Claro que sí. Mirad, a toda la gente que esté interesada, pues yo no soy el organizador de ese congreso, ¿vale? Yo organizo otros eventos, pero en concreto del teatro de San Chinarro, que no tengo el gusto de conocerlo, pero lo veré. Voy de la mano de otro abogado que es mi amigo Sergio Cebolla de Olex Abogados, y le prepararon una mesa para hablar dentro del Congreso de Ley Natural y Ley Positiva, que así es la denominación. Pues vamos a hablar de las iniciativas judiciales más importantes para exigir pues una sociedad justa y bueno, estamos en la plataforma que estamos y vamos a emitir esto en la plataforma que estamos. No podemos hablar de forma expresa, tenemos que utilizar la elipsis o el circunloquio, ¿vale? Gran palabra y gran figura retórica muy útil, no solamente para probar primero y segundo de literatura, sino ahora para poder manejarte en redes sociales debido a las limitaciones expresivas, ¿vale? Entonces, vamos a hablar de las iniciativas que se están llevando a cabo para intentar que no se repitan los excesos y abusos por parte de la administración, autoridades, etcétera, etcétera, del 2020. Evidentemente, la gente que nos está viendo no le hace falta mucha, digamos, más información, ¿no? Inteligente y pauca, que es una expresión que se atribuye a Plauto, ¿vale? Que no confundí con Pluto, ese era un personaje de Disney, ¿no? Plauto era un dramaturgo latino, ¿vale? Y se le atribuye la frase: al inteligente poco le basta. Entonces, bueno, vamos a intentar hablar de las iniciativas judiciales más importantes que llevamos desarrollando, porque realmente yo he puesto varias cosas, aprovechando el tema de... Porque claro, cuando todo esto se planteó, todos los abusos, a mí me hace mucha gracia cuando la gente hablaba, oye, ¿por qué unir los abogados? Es curioso, ¿no? Saltan un montón de cuentas anónimas, oye, ¿por qué no unir los abogados? ¿Por qué no se unen no sé qué? Y yo digo, bueno, ¿y usted quién es? ¿Y usted por qué no hace nada? ¿No? ¿Por qué me ordena a mí trabajar? ¿No? Pero bueno, realmente los abogados se pueden unir, pero no es totalmente cierto. Lo importante son personas físicas o jurídicas que tengan problemas reales que defender para hacer justicia, ¿vale? No que yo me una. Es decir, yo no puedo decir, hoy voy a combatir tal injusticia. O un juez no puede levantarse por la mañana y decir, no, estoy en desacuerdo con tales tipos de protocolos. Ya sabéis, no puedo manifestar, no te puedes mostrar en contra de las normas, ya tú sabes, ¿no? De las ridículas normas y absurdas, no puede discutir esos dogmas, es como una religión. Pero que el juez no puede decir, hoy voy a impugnar esto, voy a anularlo, no. Le hace falta un pleito, una demanda, ¿vale? Demandar es pedir, en castellano y en catalán, demanar es pedir, vol dir, pedir, y demandar en español es pedir. Entonces, tú pides a los juzgados que se declare algo. Hay una oposición y de eso sale una sentencia, ¿no? Entonces, bueno, gracias a casos reales hemos podido hacer ciertas iniciativas en todos los órdenes, como pueden ser los famosos protocolos, ¿vale? En diferentes instancias administrativas que imponían una serie de limitaciones a la propia libertad, y sobre todo uno de los litigios estrellas es contra la criminalidad de una sustancia que no podemos decir expresamente, que se puso bastante de moda, se habló mucho a partir de 2020, sobre todo a partir de 2021, y que Inteligente Pauca yo denomino en mi divulgación, ¿vale? En homenaje a la película, a la serie The Voice, el compuesto V, ¿vale? Entonces, para todo lo relativo al compuesto V, vamos a referirnos como el compuesto V, estimado apellido obligatorio, ¿vale? Es ridículo hablar así, pero no tenemos otra alternativa.
Entonces, bueno, hablaremos allí un poco de lo lejos que hemos llegado hasta ahora, porque hemos llegado bastante lejos. ¿Qué ocurre? Que todo este tipo de cosas no saltan en los medios de comunicación. Y aparte, muy interesante, parece haber una especie de omertà o ley del silencio, ¿vale? Como en la Cosa Nostra siciliana, de que la norma es que no se hable de esto y que no se admita trámite nada y que se archive todo, ¿qué tal? Y a pesar de eso, hemos conseguido cosas. Entonces, bueno, vamos a explicar a la gente que sí se puede y que yes we can, ¿no? Con todo el cariño del mundo y de forma totalmente comprensible. Sí, yo me doy cuenta, a nivel de filosofía del derecho, que a medida que progresamos, pues nos apartamos más del derecho natural y nos enredamos en una red de leyes positivas que nos confunden y nos atrapan y nos vuelven locos. Ya es para volverse locos. Y estamos llegando a un punto en el que las leyes positivas y el culto a las leyes positivas, que es el positivismo, nos está arruinando la vida hasta puntos extremos. Yo creo que todo esto empezó con la Revolución Francesa y el culto al Estado, y hemos llegado a un punto en el que estamos a punto de traspasar del estado humano a lo poshumano, mediante una transición que se llama transhumanismo. Uh-huh. ¿Tú cómo relacionas todo esto del positivismo con el transhumanismo? Pues bueno, relación no tiene, ¿no? Pero sí es verdad que hay una frase que sí se atribuye a Voltaire, creo que era, de que desconfiar de los estados que tienen muchas leyes, desconfiar de los estados que hacen muchísimas leyes. Y eso se decía ya, pues, en el siglo XVIII, cuando fuera, ¿no? Entonces, claro, tú lo que ves, querido mío, es que hay un mare magnum de leyes absurdas y tal que son inmanejables y que se apartan de lo que es la propia esencia del ser humano. Está claro, ¿no? Se apartan de esa esencia del ser humano. Y hay una situación que no es deseable. Pero más bien eso es, bueno, el derecho administrativo, ¿no? Que es más cambiante y tal. Si nos fijamos en el derecho civil y penal tiene un cierto aplomo que perdura más en el tiempo. Es el derecho administrativo. Esta administración que está importada, ¿vale? De la administración borbónica, que se podría retrotraer a los decretos de Nueva Planta del año 1717. Creo, bueno, esto es un dato aquí de memoria, pero olvidándonos de la historia, claro, tú que ves que, oye, aquí el derecho administrativo, una serie de leyes absurdas, cambiantes. Sin embargo, el Código Civil, ¿vale? Que es de 1889, nuestro Código Civil, tiene un aplomo que ha cambiado muy poco. Cambiaron leyes sobre el matrimonio en los años 80 para permitir el divorcio a causal, ¿vale? Porque antes el divorcio tiene unas causas y unos requisitos. Luego era libre a partir del año 86, creo que fuera 80-86. O sea, se adaptó a las leyes constitucionales, pero el Código Civil que tenemos aprobado sigue regulando cosas como, por ejemplo, los estanques de peces, los criaderos de conejos, o se ocupa de la regulación del derecho a perseguir las propias abejas por el fundo vecino durante 2 días. Es decir, el Código Civil, cuando uno lee el Código, o bueno, tiene reglas sobre el aluvión y la abulsión, con porciones de tierra que se segregan y se agregan a otras fincas, ¿no? Ahora con la sequía y la manipulación climática, esto es el rollo y tal, ahora está todo muy controlado y no ocurren estas historias naturales, ¿no? Pero bueno, si tú ves el derecho a perseguir la abeja por el fundo vecino 2 días, si no las pierdes. O qué ocurre en el caso de un árbol que suelta fruto, la rama del árbol que está en tu finca, suelta fruto, la rama en el fundo vecino, por encima del límite. ¿De qué son esos frutos? Entonces, el Código Civil regula estas cosas y ahí te das cuenta de la extraordinaria transformación social que hemos experimentado en un tiempo récord, en 50 años. Y todo esto es la hilazón que tú mencionabas. Es decir, aquí está pasando algo, ¿vale? Que no es normal, no es natural, y aquí hay un avance muy rápido que se va alejando del propio ser humano, una especie de avance y de progreso, ¿vale? Que es raro, ¿no? De hecho, yo considero que el progresismo, ¿vale? Y creo que tú estás en Madrid, Madrid es una ciudad totalmente progresista y hasta decir basta. Creo que el progreso que habéis experimentado, y tú me lo dirás cuando pases por Gran Vía o cualquier movida, es hacia la infrahumanidad, ¿vale? Por lo menos
desde mi posición de cateto, como de persona de interior cordobés, ¿vale? Porque la última vez que fui allí, no sé cuánto, está la chavala, no sé cuánto, ofreciéndome medios, andando por la calle, un jueves por la noche, ¿sabes? Y entonces, digo, ¿hacia dónde ha evolucionado este progresismo, no? Y al final ahí es un caldo de cultivo allí de vicio que no me vea, ¿no? Entonces, esa infrahumanidad se promueve, ¿vale? Darse una vuelta por... Yo sé que esto queda mal decirlo, pero por lo que yo soy un chaval de un barrio de clase media de una ciudad pequeña de interior, ¿no? Entonces, bueno, ¿hacia dónde nos encaminamos, no? Realmente la gente que quiere ese progresismo, ¿por qué lo hace, no? Realmente eso es humano, es infrahumano, es una suerte de humanidad y hasta la transhumanidad. Entonces, no sé si tú te refieres a la transhumanidad negativa, algo que tiene un tufo nefasto, o también hay una transhumanidad positiva, porque hay gente que se está dando cuenta de esto que no le gusta, ¿no? Oiga, yo ni, o sea, creo que, bueno, que habría que tener un poco de decoro, ¿no? Ya como tú lo veas. Hay gente que está bien instalada en ese vicio y otros que les gustaría un poco más de decoro. Eso sí, el progresismo se ha encargado hábilmente de ver cualquier exigencia de decoro como alguien ultra ortodoxo, católico, rayado con Dios, facha de Franco, por ejemplo. Yo lo veo así. Entonces, bueno, te estoy hablando con otra franqueza y además ese bigote que me trae es totalmente de hidalgo castellano, ¿no? O sea, tú tienes un carácter de la hidalguía castellana, que son los valores que defendía Cervantes, pues se basa en eso, ¿no? Intentar hacer el bien y ser una persona de nobles ideales. Eso es lo que subyace en el español de verdad. Sí, pues los que nos están llevando al poshumanismo son los herederos de los ilustrados, que en el fondo eran masones, que yo creo que son los que siguen gobernando. Y tú que sabes tanto de esoterismo y de sociedades secretas, ¿cuál crees que es el plan de estos señores masones e iluminados? Yo creo que ellos se quisieron poner en el lugar de Dios y tratar al ser humano como su golem, su muñequito de plastilina, para transformarlo a su gusto. Y el poshumano es una mezcla de ser humano con máquina. ¿Qué te parece a ti? Muy interesante el concepto que tú has sacado de golem, ¿vale? Porque el golem, te voy a bajar esto un poquito, porque el golem es ese muñeco inerte animado con vida que bien podría ser una persona sin alma, ¿no? O sin una base espiritual que te aleja un poco de la mera animalidad, ¿no? Entonces, el concepto de golem es un concepto bastante discutido, ¿no? Y bueno, y una criatura preexistente. Y ahora tú dices, todo este progresismo son los descendientes de los ilustrados que a su vez tenían sectas masónicas. Sí, es un tema interesante, ¿no? Porque lo que ocurre es que el sistema de articulación de logias pertenece a la estructura donde los arquitectos antiguos se estructuraban. La cuestión es que realmente la arquitectura que vemos, que ahora se llama sagrada, o los arquitectos, hacían los edificios, o ser arquitecto no era cualquier cosa. Se hacían ciertos edificios megalíticos con una estructura determinada con ciertos fines energéticos, ¿vale? Que quizás escapen un poco a la disertación que estamos haciendo aquí, ¿no? Entonces, toda esta estructura en logia se articuló para este pensamiento ilustrado, el sistema de logias, que bueno, que aquí lo vemos como raro, o ahora se están abriendo bastante. ¿Qué pasa? Porque hubo una persecución, el bajito del bigote, ¿vale? Que entendió bien, o sea, creo que entendió bien el tema, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué ocurre? Lo entendió bien. Fue una oposición frontal, el bajito del bigote, que de algún modo estaba apoyado por otro grupo de poder, como son los jesuitas, ¿vale? Que se enfrentó a este progresismo masonería internacional, la masonería internacional, que el apodo completo sería la masonería internacional socialista. Entonces, aquí la oposición que existió en su día, que hubo una guerra, ¿vale? Que la encajaron mal la pérdida, el bando que ahora está dominando, que incluso llevaron los restos del Valle de los Caídos, sacaron y tal, que evidentemente alguien dijo en un programa de televisión y se rieron de ella, de aquella señora, que le llamaban la señora facha y tal, que se han llevado los restos de Franco para hacer brujería. Algo de eso había, ¿vale? Y lo traté en el tema del Valle de los Caídos. Pero hubo una oposición, ¿no? Y bueno, uno defiende unos valores un poco de... claro, se impuso un clericalismo. Y entonces los grupos de poder eran los clericales, mientras que esos poderes, digamos, ilustrados, progresistas, pues tuvieron que esperarse 40 años para imponerse poco a poco, como es el proceso que estamos viendo ahora, ¿no? Entonces,
Lo que sí es verdad que esa masonería tiene un componente esoterista, sí señor, pero claro, no es un conocimiento de cualquiera de las personas, son anillos concéntricos y en los círculos más estrechos es donde la gente va accediendo a ese conocimiento esotérico. La gente que accede a esa logia, por ejemplo, aquí ahora en los periódicos se están intentando normalizar, aunque la gente sabe que hay algo que huele raro en todo esto, ¿no? ¿Qué ocurre? Que el bajito del bigote las prohibió. ¿Vale? Por eso en la Constitución española hay un artículo que prohíbe las reuniones o prohíbe las asociaciones secretas. Ahora no puedo ver la pantalla, pero sí. Te va a leer el artículo, es el 22, ¿no? Pero que en definitiva se permitía el derecho de asociación porque el de antes lo que prohibía era la reunión en logias para que volvieran a organizarse, ¿no? Entonces, el sistema de logias son pequeños grupúsculos que ocurre que a ciertos niveles cada mandamás de una logia está vinculada a una de mayor nivel, en una serie de anillos concéntricos. Y a nivel europeo, el anillo concéntrico superior es el famoso Bilderberg, ¿vale? También si tú paseas por Londres puedes ver muchas veces, no sé qué, lodge, ¿vale? Lodge, logia. Logia simplemente es una reunión de gente, ¿no? Lo cual parece bastante inocuo. Nos estamos reuniendo. ¿Qué ocurre? Que mucho se sabe, Cristina Martín Jiménez y muchos otros lo han tratado, es bastante conocido. Allí pues va gente plenipotenciaria de la prensa, de la política y tal, a una renuncita, parece inocuo, pero ya te meten allí en un caldo de cultivo ritual con la cena, no sé cuánto tal, y luego hay reuniones que además más privadas o secretas, y luego hay un círculo de X, ¿vale? Que darán finalmente un pentavirato donde deliberarán pues hasta dónde han llegado y la capacidad de influencia. Las personas normales que acceden a esto, por ejemplo, hay un conocido club, el Rotary, donde la gente se apunta y, oye, ¿queréis apuntaros al Rotary? Entonces, en principio esto la gente se apunta como un networking. Cualquiera que se meta allí es porque quiere hacer negocio. Por ejemplo, un tío que tenga una empresa de suministro de material de oficina o de coches de lujo y tal, se meterá en el Rotary para hacer networking, ¿vale? Que es un poco contactos profesionales. Y ya te favorecen o lo que sea, ¿no? Favorece nuestra empresa, Annui Coeptis, que está en el dólar. Entonces, bueno, te metes ahí, pero si vas accediendo a ciertos niveles, reuniones y tal, te vas metiendo un poquito en el rollito y ciertamente te puedes encontrar con una cena o una cierta reunión donde hacen una serie de rituales que ahí se desatan una serie de fuerzas en juego, ¿vale? Que escapan a la comprensión de las personas. Y el esoterismo es algo que conforma parte de nuestra vida, ¿no? Yo una cosa que le digo a la gente que no lo haga, ¿vale? Porque todos hemos hecho el Cappuccini alguna vez haciendo una ouija, el juego de las tijeras con la Verónica y una serie de cosas ahí. Se pueden abrir puertas y se pueden mal cerrar, o sea, se pueden no cerrar esas puertas y se quedan en tu casa fuerzas invisibles que escapan a tu comprensión y que te pueden arruinar la vida y se traduce en formas de mala suerte, ruina, golpes por la noche, etcétera, etcétera, ¿no? Y cuando digo esto es que yo he sido cocinero antes de fraile y a mí me ha pasado un poco de todo, ¿no? Y bueno, es mejor no jugar con estas cosas ni grabar psicofonías. ¿Qué ocurre? Nadie se espera que esto que parecen juegos así peligrosos de esta leyenda urbana se puede implementar a nivel de logia, ¿vale? Que se pueden hacer una cena y tal, con una comida. Ya han salido ciertas mujeres bailando, ¿vale? Con los tíos estos sentados y una chavala bailando, que eso de algún modo desata una cierta lascivia, ¿no? Ve a una mujer bailando ahí semidesnuda, aunque sea de tipo cabaret o burlesque y tal, ahí se desata un caldo de cultivo energético, ¿vale? Que puede ser aprovechado con el conocimiento energético adecuado. Y todo esto enlaza, ¿por qué? Porque hay conocimiento energético de las personas y los objetos que hay allí, perfectamente colocado y dispuesto, que enlaza con el conocimiento que había antiguo, energético de ciertas disposiciones arquitectónicas, ¿vale? Entonces, bueno, esta es un poco la cosa. Lo que sí te digo, José Miguel, que tú decías que tú estabas interesado en quién manda realmente, ¿no? Esto lo hablamos fuera de micro. Realmente, de todos los grupos de poder, ¿quién manda? ¿No? ¿Tú eso te lo planteas? Sí, yo tengo muchas dudas, porque yo pues soy más de la teoría de que quienes mandan son los gángsters de las finanzas, que eran las familias banqueras que servían a los príncipes europeos y que llegado la Revolución Francesa, acabado el antiguo régimen e implantada la partidocracia, se alzaron en el trono, fueron ascendiendo. Luego estos gángsters de las finanzas crearon el marxismo y con ello avanzaron mucho más y se apoderaron de Rusia. Y desde Rusia y desde Occidente quisieron ya coger al Imperio Austrohúngaro
y provocaron la Primera y la Segunda Guerra Mundial, las ganaron y se convirtieron en los ganadores. Poco después, en el Concilio Vaticano II, 1963, se apoderaron del Vaticano y ahí dieron comienzo a la revolución contracultural cristiana, para implantar este modelo que tenemos actualmente. Ya sabéis, la contracultura, feminismo, racismo antiblanco, animalismo, etcétera, etcétera, relativismo moral. Todo esto es el fruto del nuevo orden de los nuevos amos que ganaron la Segunda Guerra Mundial, que creo que son la mafia de la usura. Rothschild, Barbour, todos estos. Bien, esa es una de las teorías, pero es que luego está la otra que me deja con muchísimas dudas y a ver si me la puedes resolver tú. Porque hay otra que dice que estos banqueros trabajan y trabajaban desde siempre para la nobleza negra veneciana. Altobrandini, etcétera, etcétera. Un montón de nombres italianos que vienen a ser los patricios romanos, los herederos de los patricios romanos, que tomaron a su cargo y a su servicio a los banqueros antedichos. Entonces, ¿tú quién crees que manda, Fran? Qué preguntón, tío. Mira, José Miguel, yo he estudiado el tema, de hecho yo tengo un trabajo en mi canal, ¿vale? Perdona el momento autopromo, que es San Jorge y el dragón, ¿vale? San Jorge contra el dragón. Entonces, ese dragón, ese poder reptil que implicaría algo antihumano, porque realmente nosotros, claro, cuando tú insultas a un tío, ese es una vil serpiente, se ha comportado como o alguien pérfido, o alguien reptil y tal, pues alguien pues demoniado o que no tiene empatía por los demás, ¿no? Entonces es otro tipo de conciencia que no es la nuestra, que es la que nos intenta fagocitar, ¿no? Entonces, la solución a todo esto es que todo lo que tú estás contando es muy interesante y podemos profundizar más. Porque realmente la hoja de ruta de esos comerciantes venecianos a nobleza negra es subyugar a los países mediante la deuda. Es lo que hicieron esos nobles sufragando campañas militares. Claro, ellos crean guerra, perdona, es que he visto muchos vídeos tuyos, te siento muy cercano y tal. Crean guerras entre países para financiarles los suministros. O sea, porque para financiarles la guerra, o sea, se crea un conflicto para conceder un préstamo contra el enemigo, que es muy malo. Pero ellos lo han podido instigar. Esto es mucho más antiguo, porque ese mismo modus operandi se podía encontrar, fíjate lo que te digo, como nos dice el misterio de Belicena Vilca, que ahora se ha puesto muy de moda, pero es bastante plausible la teoría, de que las invasiones almorávides y almohades del sur de España, ¿vale?, las invasiones musulmanas para usurpar los reinos cristianos, se hizo con el apoyo, ¿vale?, de los comerciantes judíos que estaban en las sinagogas en los barrios. Por ejemplo, en Córdoba, en el casco antiguo, se le llama la judería, ¿vale? Y entonces, desde dentro puedes suministrar información al enemigo para ese ataque, a condición de que cuando todo quede ocupado, ellos queden dominando el comercio. De hecho, actualmente te das cuenta que, y esto es una verdad objetiva en Córdoba, ¿vale?, todos los comercios del barrio histórico de la judería son de la familia de los gitanos, ¿vale? Los gitanos, los conozco perfectamente. Ellos no conocen eso, ellos saben que ellos se los venden los unos a los otros, son de ellos, ¿no? Y si no los alquilan, son de ellos nada más. ¿Qué tiene que ver con ellos y tal? Bueno, son otro pueblo, ¿no? Son egiptanos, vienen de ahí. Muchos vinieron vía cíngaros por Centro Europa y otros porque pasaron a Egipto, y todo, en teoría, toda esa cepa humana desde Pakistán, ¿no? Pero que no es descabellado pensar eso. Y tú dices, ¿y dónde encontramos esto del traidor oculto, no? Pues, y esta es la clave, todo este modus operandi se enseña. ¿Sabes dónde está el manual de instrucciones? Porque los protocolos de los sabios de Sion lo hemos conocido, esta hoja de ruta, porque está todo lo que tú has denunciado en los protocolos de los sabios de Sion. El control de la prensa, el fomento, la relajación de las costumbres. Convertiremos a su hija en prostituta, decía ese libelo. Tío, José Miguel, tú ves el Instagram, ¿no? Cómo están las nenas, ¿no? Esto es una verdad horrible. Yo no soy padre, pero yo veo a las nenas de medio fulana en Instagram y tal. Bueno, yo es que veo algunas ya que ya cobran 15 euros por ver más fotos, tal. Hostia, es que es muy fuerte, tío, ¿sabes? Es que es muy fuerte. ¿Y qué te voy a contar en Madrid? Yo conozco aquí 2 o 3 en Madrid que han hecho allí carrera, en el Don Ángelo, ¿sabes? Y yo sé que cobraba por 1.500, 2.000 y tal por llevársela. Entonces, esta es la verdad. Esa hoja de ruta estaba, pero
En la invasión de, por ejemplo, de Jericó, entre otras, aparte de ayuda tecnológica especial como el derribo de los muros, hubo una invasión en Jericó donde mataron a todos los que estaban en el pueblo. Ese pueblo hebreo liberado de Yahvé, excepto una prostituta, porque les ayudó y les dio información desde dentro que fue importante para derrocar una vez que entraron a su interior. Entonces, la hoja de ruta se contiene, de verdad, si alguien se lee alguna vez el Deuteronomio, ¿vale? Y el Números y el Levítico, bueno, el Levítico menos, ¿no? Pero el Números y el Deuteronomio ve un poco el modus operandi de a unas personas se les dice, ¿vale? Por una entidad metahumana canalizada por los sumos sacerdotes designados, que ustedes estáis para gobernar al resto del mundo porque sois el pueblo elegido. Los somete y los castiga, ¿vale? Los trata mal. Y ellos a su vez tratan mal a otros, ¿vale? Y esto está en la enseñanza suya, talmúdica, los podéis leer, de enseñar o sea, que prestar dinero con usura a otros, etcétera, etcétera. Entonces, yo no quiero cargar las tintas contra estas personas porque muchas de estas personas que están aquí ni siquiera han leído nada. O sea, es más, yo me he leído el Antiguo Testamento, el Pentateuco varias veces, ¿no? 2 o 3 veces. Y lo sigo flipando. O el Pentateuco, ¿vale? Luego después del Pentateuco, del Deuteronomio, viene el libro de Josué, el libro de Samuel, y el libro de los jueces y de los reyes, ¿vale? Y luego el de los profetas. Isaías, Ezequiel, de Ezequiel 25 y 17, como decía, fíjate qué curioso, en todas esas películas, de Ezequiel 25 y 17. Bueno, olvidándonos de los profetas y tal, hay una hoja de ruta bastante importante, ¿no?, que se le explica eso, ¿no? Ustedes son el pueblo elegido por Dios, y entonces estáis destinados a dominar a otros que no son personas, son ganado prácticamente y podéis tratarlos como ganado. Entonces, bueno, se ve que toda esa enseñanza hay gente que la sigue a ultranza, pero estoy seguro que la gran mayoría de personas, y esto en descargo, si alguien revisa este vídeo, estamos hablando del contenido literal del Pentateuco, ¿vale? Entonces, eso está ahí, ¿no? Los protocolos de los sabios, se dice que es un libelo antisemita, que esto que se le dio mala prensa, que lo hicieron los rusos y los alemanes, no sé qué y tal. El caso es que alguien lo ha cogido como hoja de ruta y vale exactamente igual. Entonces, sin duda alguna, ahí tenemos un eje, digamos, del mal. Hay alguien que ha seguido esa enseñanza y lo organiza un poco a nivel global, pero es muy antiguo. ¿Qué ocurre? Que desde esa estrategia antigua del Antiguo Testamento, como explico en San Jorge y el Dragón, se ha bifurcado en varios grupúsculos, de manera que ya no hay un grupo de poder. Lo que domina el mundo es un sindicato del crimen, que se puede llamar que es la sinarquía internacional, ¿vale? Arché es gobernante en latín, de viene la palabra arconte, y sin sería la coordinación, ¿no? O la actuación conjunta y coordinada. En griego, ¿no? Creo que es un prefijo griego, sin. De viene sínodo, que es la reunión del obispo con los curas de la diócesis, ¿no? El sínodo. Entonces, la sinarquía internacional tiene varias caras. Una de ellas sería este grupo, que tú podías llamar que es la mafia házara, que no queda claro cuál es, ¿no? Porque que si los banqueros, que si no sé qué, son mismas caras, misma moneda, pero los banqueros sin duda son uno, ¿vale? Otro sería los industriales, el complejo militar industrial, la cara de Rockefeller. Ahí tenemos otra cara. Pero no te lo pierdas, que es que el poder jesuita es otro, ahora más debilitado puntualmente, ¿vale? Por eso que yo hable de que puntualmente ganaron una guerra no quiere decir que sean los más buenos del mundo, ¿vale? Pero sí es verdad que de algún modo promovían un credo, un culto católico, que al tener una base cristiana, aunque el culto católico es de base judía, la enseñanza es cristiana y tiene una base positiva que ahora se intenta eliminar por conveniencia. No sé si ya me estoy pasando otra, pero bueno. El poder jesuita es otro, ¿vale? Y también el poder islámico es otro, que está ahí. Entonces aquí tenemos varios. El islamismo, ese judaísmo, el poder, la Iglesia Católica, y luego tendríamos ese poder económico de los banqueros, o la banca internacional, mafia házara, creo que la llamas tú, ¿qué más nos quedaría? Y el complejo militar industrial, ¿vale? Yo creo que podían ser las caras, ¿no? O los industriales o los empresarios, ¿no? ¿Cuál nos falta?
Pues no lo sé. Pero la siguiente pregunta sería, ¿tú crees que hay un conflicto real entre Rusia y la OTAN? ¿Están verdaderamente enemistados o por encima gobiernan los mismos? A ver, la pregunta es que si están realmente enemistados, ¿no? Sí, porque ya sabes que hay dudas dentro del mundo de la conspirología de si es un verdadero enfrentamiento o en el fondo Rusia y la OTAN son marionetas de los mismos amos que están utilizando el confrontamiento al modo de la máxima de Hegel que decía síntesis más antítesis igual a tesis. Yo personalmente me gustaría que fuesen enemigos de verdad porque así habría una esperanza, porque si llegan a ser los mismos amos tanto de Rusia como de la OTAN, es que no tenemos nada que hacer. Entonces mi anhelo de, de libertad y de supervivencia quiere que las oligarquías de Rusia y las de la OTAN sean diferentes y estén realmente enfrentadas y que las rusas sean como mínimo menos malas que las de la OTAN, a las cuales ya conocemos y que están promoviendo la ideología de género, el relativismo moral y toda la contracultura del 68. Entonces, ¿tú qué crees? ¿Que hay un verdadero enfrentamiento entre las cúpulas dirigentes de Rusia y de la OTAN? ¿O son las mismas y están utilizando a sus marionetas para llegar a una síntesis que les beneficie? Es curioso. Hombre, yo creo que el conflicto sí es real. El conflicto es real. Pero aquí ya entramos, claro, para comprender esto en su justo términos tenemos que irnos a un nivel más elevado de comprensión del planteamiento del conflicto que se nos presenta. Entonces, claro, podríamos plantearlo que si hay gente que come de la guerra, ¿no? Pero dentro de que comen por la guerra, realmente cuando alguien compite por un territorio, realmente compite por los recursos que hay allí. Creo que el conflicto es legítimo y alguien se lo tiene que quedar. ¿Por qué? Porque estos grupos de poder, ¿no? Que hemos dicho que era, o sea, es decir, esa masonería internacional socialista, ese comunismo, es uno de los poderes que faltaba en la estrella de David, porque son 6, ¿vale? Y en la estrella de David ideal, el comunismo internacional, o sea, el socialismo internacional es la marca blanca del comunismo. Este bolchevique que tú mencionabas del principio del siglo XX, que para introducirse en Europa se introdujo con la careta del socialismo, ¿vale? Pero en realidad es la marca blanca hacendado del comunismo. Pasa que la gente no lo ha visto, se han camuflado muy bien, ¿vale? De la defensa de los derechos del trabajador. Ahora ya es del trabajador, de las mujeres, de que le hacen bullying, del gay, de todo, ¿vale? Excepto del hombre blanco hetero, ¿sabes? Que defiende un poco los valores de la hidalguía castellana, porque realmente, claro, es que te veo, tío, te veo con el bigote este de Cervantes y quijotesco, ¿vale? Y es que realmente representa los valores de la hidalguía castellana, que no es malo. Es decir, si ser un hidalgo castellano no quiere decir que seas de Franco, porque existía la hidalguía castellana desde antes de Franco, ¿no? Son tener valores ideales, la defensa del territorio, de la familia, hay unos valores, aquí hay una tradición, una idiosincrasia que es lo que se intenta, que molesta mucho y el ataque es brutal, ¿no? Entonces, claro, tú dices, tenemos la esperanza de que se maten entre ellos. Bueno, pues sí, pero si tú quisieras imponer un control totalitario global sobre el mundo, sería operativo tener a 2 o 3 o varias facciones en juego, como realmente se hace, compitiendo por la imposición, ¿vale? Cualquiera que gane te va a favorecer porque va a terminar con algún tipo de control totalitario sobre los demás. Entonces, claro, de algún modo todos son enemigos de la libertad, ¿vale? ¿Qué ocurre? Claro, que algunas de las fuerzas, como tú estás alineadas con ellos, te dicen que son los tuyos, ¿no? Porque es que en realidad, fíjate tú, el nodo, el noticiario y documental del bajito con bigote de hace 40 años, pues bueno, en los cines a la gente hola, hoy estamos, y salió un militar dando el parte de guerra. Se vio que eso no era operativo, ¿no? Entonces ahora sale un tío, muy buenos días, cae el tipo de interés a 5% time. Mientras tanto en Donbass han caído 7 bombas. Vamos con ello. Y entonces es un parte de guerra, igualmente, tío. Entonces tú estás ahí para involucrarte, que unos son los buenos y los malos. ¿Tú qué sabes realmente lo que está pasando allí, los verdaderos motivos realmente? Te lo van a contar a ti que eres un pringao, ¿sabes?
Es ridículo, tío. Pero bueno, tiene que tener alguna función, esto es interesante, alguna función interesante tiene que tener, ¿vale? El suministrarte eso todos los días, supongo que para que te alinees y para que si alguien le da por mirar el dinero que se gasta en eso, el presupuesto de defensa o el dinero que se destina aquí a aquello, es tan escandaloso que dice, bueno, no, es que tenemos que defendernos del otro bloque, ¿no? Y vete tú a saber allí realmente lo que está pasando. Nos daría para mucho y hay de todo tipo de teorías, ¿no? Desde las bases subterráneas, laboratorios de biogenética encubiertos, ya no solamente de creación de enfermedades artificiales en los laboratorios, sino, transhumanos y la existencia de tecnología exótica, de una nave espacial enterrada detrás, que vete tú a saber, no lo sé. Este tipo de cosas con el tiempo, ya salen los whistleblowers, cuando pase el tiempo nos enteraremos. Ahora mismo afirmar algo es aventurado, pero evidentemente allí tiene que haber algo, aparte que una posición estratégica, una entrada total a Europa. Entonces, aquí entramos en el tema de los famosos Anunnaki, ¿vale? Que yo sé que en su día tuviste el tema de la cronoguerra, que te chanó bastante, que la hice aquí una noche del Confi, ¿vale? Y realmente el tema de los famosos dioses sumerios, ¿vale? Que igual que se siguiera una hoja de ruta de los protocolos, que muchos en su versión más básica está en el Pentateuco, ¿vale? Esos seres también hay un momento que la cepa humana la utilizan para sus guerras, ¿no? La guerra de la pirámide fueron las primeras. Un conflicto que hubo entre Inanna, Marduk y ahora me vendrá el nombre. Enlil. No, un hijo, leche, se me ha ido. Bueno, ahora me vendrá. Era un hijo de Enlil. Bueno, ahora me vendrá, no te preocupes. Bueno, Ninurta, leche. Ninurta. Entonces, la cuestión es que yo he estudiado muy profundamente a estos seres porque de algún modo están ahí para ser seres imaginarios, que por cierto, la plataforma te da contexto, ¿vale? Si tú hablas de reptilianos, te da contexto, son seres imaginarios. Pero si hablas también de los Anunnaki, te dice que son seres imaginarios. O de la cultura del folclore de Oriente Medio. Pero bueno. El tema es que, leyendo mucho, al parecer, y ahora estamos más familiarizados de lo que parece con su cultura a través de la serie de televisión como la de House of Dragons o Casa de Juego de Tronos y todo este tipo de cosas. Yo no puedo ver esas series, yo ya no puedo ver esos contenidos de extrema violencia gratuita. Pero algo me cuentan, ¿no? Y creo que se parece bastante. Ellos son primos entre todos, básicamente, y ellos compiten sanamente. Entonces ellos pueden mandar a matar en un momento porque ellos cooperan, pero como en todo ecosistema mafioso, hay un momento que alguien se pasa de la raya. Y en su cultura es como entre primos, bueno, oye, tú estás primo, estamos muy bien, pero te has pasado. Y te puedes pegar puñetazo con tu primo. Pero ellos entre primos mandan ejércitos los unos a los otros y tienen una norma. Entre ellos la guerra se pueden ganar o perder, pero entre ellos, entre el gerifalte de sangre real, primo, ¿vale? Entre ellos no se matan. Es decir, pueden hacerse ajustes de cuentas, juicios de Nuremberg o lo que sea y tal, entre los humanos. Pero entre ellos finalmente no se matan. De hecho, incluso en la guerra de la pirámide a Marduk se le encierra en una pirámide por un tiempo sin alimento y tal, y al final el tío consigue rescatar tiempo más tarde, porque son más longevos, ¿no? Pues consiguió salir, pero no lo mataron, pese a todas las cabronadas que hizo, con perdón, contra su primo, ¿no? Entonces, viéndolo en un contexto mayor, de algún modo, alguien está compitiendo, por supuesto, una facción del Atlántico Norte está compitiendo por recursos, laborales, vete tú a saber. Y la facción oculta que apoya a Putin, ¿vale? También está compitiendo por el territorio y por el espacio. Aquí son bolsas dentro de bolsas. Pero claro, al final, oye, el conflicto existe y es real. Ahora, finalmente, ¿quién ganará? Pues ganarán los de siempre, porque hay banqueros que han hecho préstamos millonarios subyugando a los países con más deuda. Y luego también existen presupuestos militares para desarrollo de nuevas armas. Luego las armas que sobre se las venden a todo un inmenso negocio. Entonces van a ganar los que prestan el dinero y los que hacen la arma. Eso ganan seguro, ¿vale? Ahora, sí, entonces, ese es el tema. ¿Quién acabará con esa gente? Pues yo qué sé, pues acabará con esa gente el día que no se financien más guerras, ¿vale? Esa es un poco la situación, ¿no? Lo que sí es verdad, claro, que eso no nos compete a nosotros, eso se tendrán que dar cuenta a ellos o no podemos la gente de a pie. Lo que sí es verdad que yo sí recomendaría a la gente que nos está viendo no involucrarnos mucho emocionalmente con alguno de los bloques. Aunque, bueno, si alguien ve
cosas claramente, que piensa que no lo están manipulando y que su bloque es el bueno y tal, pues bueno, que lo crea, ¿no? Como el Madrid y el Barça, ¿no? Pero vaya usted a saber. Sin embargo, no sé, no sabría si decir si uno es bueno, que es el malo, no sé. ¿Tú qué piensas, tío? Pues yo al respecto estoy un poco indeciso, porque dentro de la conspirología hay, en cuanto al tema de si los seres humanos están dominados por algo, pues hay dos visiones. Está la visión cristiana, que piensa que está Dios y sus ángeles, y por otro lado el demonio y sus ejércitos, y luego ya está las ramas de la conspirología que piensan que ese demonio y ese Dios en verdad son extraterrestres de carne y hueso, que son diferentes facciones. Bien, dado que existen monumentos como las pirámides de Egipto, que demuestran claramente que hace mucho hubo una civilización, al parecer humana, muy avanzada, el hecho de que esa civilización haya sido destruida, a mí me da a entender que lo más probable es que perdiésemos una guerra. La humanidad perdió una guerra y quedamos reducidos a la edad de piedra otra vez. Lo cual me lleva a mí a pensar que realmente hay extraterrestres de carne y hueso. No obstante, algunos de mis amigos, conspirólogos, de tendencia cristiana, como mi amigo Julio, con el que llevo la serie Exégesis Heterodoxa del Apocalipsis, es muy convincente, y pues me habla de que los extraterrestres en verdad serían el demonio y sus legiones, que son de carne y hueso también, y muy inteligentes y muy longevos, y que todas esas naves espaciales, sí, son físicas, pero que son obra del demonio y de sus legiones. Así que yo en este sentido estoy un poco confundido, porque yo personalmente no he tenido ninguna experiencia personal con nada parecido a lo extrahumano. Quizás una vez, pero era parecido a un sueño. Entonces, no sabría yo cómo decantarme. Lo que es seguro es que sé que aparte de humanos hay otra cosa. Hay otra cosa. Y que todas las teorías humanocentristas y ateas o que piensan que el universo es fruto del caos y de la casualidad, eso está completamente errado. Eso no puede ser así. Esto no es caos ni fruto del azar, no, esto es una obra que me atrevería a llamar divina, pero no estoy seguro, o sea, todavía es que está fuera de mis capacidades, o sea, no sé. La cuestión es que la perspectiva cristiana es una perspectiva más totalmente válida, pero sí es verdad que con el paso del tiempo ha sido un poco más perfilada, ¿no? Se le pueden poner más detalles al asunto, ¿no? Pero no deja de ser una perspectiva buena, pero demasiado básica. El demonio y sus legiones y tal, Lucifer y tal, es más complejo, ¿vale? El ecosistema ese es más complejo, igual que el ecosistema mafioso de la sinergia internacional compuesta por seres humanos, pero que siguen una agenda no humana, es compleja. Y también lo que los domina a ellos, solamente podemos basarnos en especulaciones, deducciones, informantes. Las piezas del puzzle están muy dispersas, pero están ahí y se han reunido bastante bien, ¿no? O sea, las pistas de la manipulación de una mano alienígena más que extraterrestre, pues claro, no es bueno llamarla extraterrestre porque de hecho esas inteligencias operan sobre la Tierra, por lo tanto son terrestres también, son tan terrestres como nosotros. Pero sin embargo, son ajenas a nosotros. Por tanto, en latín, ajeno se dice alienus alieni, ¿vale? Alieno alieni significa ajeno en latín, literalmente. Entonces, nos es ajeno su naturaleza, su forma de vida, su edad. Entonces son alienígenas, son formas de vida alienígenas, son ajenas al humano. Entonces ellos tienen su agenda y tienen sus cosas, ¿no? Y también consumen recursos, etcétera, etcétera. Entonces tienen, es otro tipo de civilización que está ahí y que cada vez más personas se han hecho conscientes de su existencia. Con lo cual ellos vivían de su inexistencia, ¿vale? Incluso la propia perspectiva cristiana te lo dice. El éxito del diablo es hacer creer que no existe. Es básico, o sea, está muy bien, pero es muy básica. Ahora se comprende mucho mejor por qué se decían todas esas cosas, ¿no? Pero siempre, ya sea la perspectiva cristiana o católica o cristiana, que claro, el catolicismo es el culto católico, ¿vale? Mientras que las enseñanzas cristianas son las enseñanzas de Jesucristo
Y bueno, y hay algunas perdidas como el Evangelio de San Mateo que te explica en clave gnóstica todo esto de los arcontes, que hay unas potestades celestiales antihumanas y Jesucristo pues intentó quitar un poco la careta al tema, ¿no? Incluso lo tentaron, ¿no? En el desierto, inteligencia extrahumana. Hay algunos pasajes todavía en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, que insinúa esa posibilidad. De hecho, bueno, incluso lo poco que nos dejaron en el Concilio de Nicea, porque en los evangelios canónicos el nacimiento de los Reyes Magos, que tiene aspectos ufológicos, es excluido, ese está en el apócrifo. Pero en los canónicos, por ejemplo, se dice que cuando van a la tumba de Jesucristo, que estaba vacía, a buscarlo y había resucitado, no me acuerdo qué personaje fue a buscarlo, dice que la piedra estaba movida y que se aparecieron dos hombres de trajes refulgentes y dijeron, el Señor ya no está. Dos hombres de trajes refulgentes. Eso en la traducción actual, ¿no? ¿Qué pintan dos tíos de trajes refulgentes en una tumba de un judío muerto hace 3 días? ¿Sabes? Que ha resucitado. No sé, ya estamos viendo aspectos un poco sobrenaturales que están ahí, ¿no? Pues, y precisamente, en este caso, el emperador Constantino intentó erradicar cualquier referencia a lo sobrenatural que demás que pensáis, cualquier referencia a la reencarnación, ¿vale? Una de las imposiciones era que esta vida es una y no hay más. Y tienes que ser bueno y hacer lo que yo diga para ir al cielo. Y si no te dan por saco. Dice que tengo una oportunidad nada más, una sola. Tienes que hacer lo que yo te diga. Parece mentira, ¿no? Que tengamos una sola oportunidad nada más, ¿no? Sería injusto, ¿no? Hasta en cualquier máquina recreativa te dan mínimo 3 vidas. ¡Qué leche! ¿sabes? Por lo menos 3 oportunidades tendríamos que tener, ¿no? Aquí pasa algo, ¿no? Seguramente tendremos 3 y más oportunidades. O que estemos estancados hasta que lo consigamos, ¿no? Hacer las cosas bien o cumplir nuestros propósitos, ¿no? Entonces, eso son el tema de las metas espirituales. Pero que evidentemente, claro, tengo un trabajo hecho sobre el verdadero logo de la masonería y del BBVA, está en el canal de respaldo. Yo también tuve que borrar el canal principal todo, por lo que tú sabes, por hablar de lo que no se debe. Y hablaba de que cuando uno analiza la simbología de la masonería, en realidad, esa abeja o esa escalera y tal, al final lo que existe detrás de todo ese mare magnum esoterista es que estas logias, hay unos grados últimos que ellos tienen contacto, ¿vale?, con entidades ajenas al humano, inteligencias alienígenas, que hay diferentes naturalezas, ¿vale? Porque estarían, sí, los alienígenas en sí, corpóreos y los incorpóreos, ¿vale? Y los incorpóreos tienen un nombre que empieza por D, que sí es un nombre de M, O, y lo que sigue, no me gusta decir esa palabra, y demo, o sea, están los alienígenas y las potestades incorpóreas, ¿no? Entonces, bueno, están ahí, incluso en ese otro lado tendrán algún tipo de acuerdo o simbiosis, no son lo mismo. Hay un juego de tronos que no podemos ver en ese mundo, ¿vale? Y que lo hemos visto en el tema de los dioses griegos que juegan, lo hemos visto en Furia de Titanes, en la clásica, los dioses del Olimpo jugando con los humanos en el tablero de ajedrez. Pues fíjate, todo eso lo seguimos viviendo a día de hoy, ¿no? Entonces, bueno, creo que algunos humanos se han dado cuenta y lo único que podemos hacer es intentar disuadir a otros de no participar en esta guerra de dioses, ¿no? Porque al final, de algún modo, ellos ganan, se divierten, viven más que nosotros, ¿vale? Y al final, fíjate, pueden hacerse ajustes de cuentas entre humanos, pero esto es una regla importante que conoce muy poca gente. Entre guerras intestinas Anunnaki se pueden matar a muerte y tal, porque su naturaleza es agresiva y beligerante y competitiva. O sea, parte de cómo somos nosotros es como nos han enseñado a ser ellos porque ellos son así. Pero ahora nuestro mundo choca con el de ellos, ya no lo queremos. Y ellos son beligerantes, pero entre ellos finalmente se perdonan la vida, ¿vale? Pueden matar a sus grandes generales y cuarteles, pero entre ellos se perdonan la vida. Ellos son beligerantes por naturaleza. Y otra cuestión también de estas mentes de los Anunnaki, de los sirianos, otra característica es que ellos, su mente, creo que puede procesar los datos más que nosotros, están más acostumbrados a la multitarea, ¿no? Creo que la cepa humana blanca, ¿vale? No sé por qué la quieren erradicar de aquí y tal, pero no quieren erradicar el blanco, quieren erradicar los valores cristianos que han mencionado, ¿vale? Porque se basan en crear la familia, una solidaridad, ¿vale? Hay una solidaridad en esa enseñanza espiritual básica cristiana, ¿no? Entonces, quieren quitarlo, pero dentro de su personalidad está en que pueden procesar los datos más rápido y la multitarea, o por ejemplo, apellido obligatorio. No sé si quieres que te llame por tu nombre de pila. ¿La gente lo conoce en tu canal?
Sí, José Miguel o Abello obligatorio, como quieras. José Miguel, perdona, es que no sabía. José Miguel. Eh, una característica que vemos en la tele todos los días, que no comparte, que no es normal, es ver tantos datos y cifras en televisión. Tú ves normal, tío, esos porcentajes o esas noticias que están una noticia te pone los porcentajes de la bolsa, los muertos de no sé qué, las estadísticas, el clima meteorológico, tantos números y tal. ¿Tú te crees que eso es humano, tío? Es que a que no es normal que te pasen tantos datos, esa saturación de datos en la pantalla. Creo que eso pertenece a una mente que no es humana, ¿vale? O es alienígena. Entonces, ellos vivirán así y nos lo dan a nosotros como ellos viven. Mucha datos, no sé qué y tal. Cuando, tío, no sé, tú no lo ves, ¿sabes lo que te digo? Eso display del CNN Plus, ¿no? Que hay un tío hablando, una columna a los lados, una gráfica y tal. ¿Eso qué es? ¿Quién entiende eso realmente? ¿Realmente algún humano normal entiende eso? No, sí, yo la bolsa, yo juego a la bolsa, no entiendes nada tampoco. ¿Sabes? Te digo, entonces, son beligerantes, pueden procesar más datos y son así. Entonces, nos hemos dado cuenta que había un paradigma del mundo, fíjate, la competitividad, el pisotear a otro en los negocios y tal. Ellos son competitivos y beligerantes, está en su naturaleza. ¿Qué ocurre? Que el ser humano es benévolo por naturaleza y tiene un sentimiento de empatía hacia los demás que, de algún modo, como si es verdad que de algún modo ellos piensan que somos de su propiedad, y esto está en la enseñanza de la creación de Enki. Enki es nuestro padre, ¿vale? Enki es nuestro padre, el padre de la humanidad. Bueno, sí, yo qué sé, mi padre es mi padre, ¿no? Y mi madre es mi madre en medio de la vida. Yo no sé Enki tal, pero de algún modo nos gestionan, ¿vale? Y nos intentan dar un modo de vida que no es humano. Entonces, ahora nos hemos dado cuenta, y es verdad que es un tema muy interesante para cerrar el círculo y tal, de que realmente las legislaciones y las cosas, lo está diciendo, se está yendo hacia algo que no es humano. Entonces, oye, ¿cómo podemos parar esto, no? Porque además, ciertamente, arriba parece gente que, yo no voy a decir que no sean humanos, pero está claro, por lo menos a nivel de Madrid, no vamos a decir nombres, pero se le ve en la cara que son o inmorales o que están tarados. De hecho, ahora el BIS está sacando algunos de cierto partido que no sé si serán verdad las fotos, pero claro, fulanas y leñazos, ya me entiendes, ¿vale? Líneas rectas. Fulanas y líneas rectas. En fin, lo que ya se sabe que hay, ¿no? Pero todo esto está saliendo y tal, y realmente creo que es una oportunidad de hacer una buena purga y hay que exponer toda la basura. Querido José Miguel, si no podemos por aquí, pues donde nos dejen. Y exponer fuera todo este modo de vida antihumano, ¿sabes? Y por cierto, si alguien se ha ofendido por hablar mal de Madrid, de Gran Vía y tal, pues en Madrid hay gente maravillosa. Mi prima hermana es de Madrid y ahora tiene un piso al lado de Fuencarral, que se llama la calle Alberto Figueroa, creo que se llama. Y bueno, y hay gente mayor de edad, pero realmente hay ciertas calles que han sido tomadas por la oscuridad y hay un pozo de vicio y tal que hay que empezar a tomar conciencia y bueno, intentar con mucho cariño, mucho amor, intentar eso, intentar compensar todo ese exceso de mal, ¿no? Y se ve, tú no ves las caras de algunos políticos que están malitos de la cabeza. ¿Tú lo ves o no? Sí, yo veo que son unos depravados, pero de ahí a estar poseídos, no lo sé. No, yo no he dicho que estén poseídos, No. pero que están, claro, que están malitos de la cabeza, aquí como se dice es que no están bien. O sea, estar malito o tener una faltica, hay una palabra en cordobés que es, ese tío es un fartusco, ¿vale? Fartusco es un tío que le falta algo, ¿vale? Está faltusco, la L se hace R, es fartusco. Son esta gente que es normal, pero no está terminado. Le falta un hervor, que se suele decir, ¿no? Entonces, esa gente, en algún modo, mucha gente que está en la política y tal, creo que es gente que se ha metido manifiestamente inepta y que no está bien. Y entonces, claro, es fácil corromperla y depravarla, ¿vale? No hace falta que estén poseídos ni nada, ¿no? Que también se les puede pegar algo por el caldo de cultivo que hay, pero ciertamente está claro que ha metido a gente tarada. Es que es un bucle. El tarado o el que tiene una falta no puede tener un puesto de responsabilidad, ¿no? No puede tener un tío que no esté bien del todo, y además el que no esté bien del todo son unos estándares, ¿vale? Que es que hay una serie de grados de inteligencia por debajo de los cuales hay una escala oligofrénica, ¿vale? Esto se tiene en cuenta en derecho, ya encarzamos, a efectos de imputabilidad, ¿no?
por ejemplo, si comete un crimen alguien que no está bien, ¿vale? Que tiene una falta intelectual, el caso del débil mental o el síndrome de Down, no pueden meterlo en prisión, ¿vale? Ir a un centro especial, que se llama, ¿no? Es una de las penas, ¿no? Entonces, bueno, básicamente, sin llegar a totalmente idiotas o imbéciles, porque se notaría mucho, hay gente que está ahí metida que no está bien y se pervierte por el camino. Entonces, esa faltica, que no es intelectual, esa faltica intelectual y moral se premia poniéndolo en puestos más altos de forma que son corrompibles, más fácilmente corrompibles. Entonces ya está, al final esa gente no toma decisiones, son marionetas, tío. Si es que esa gente no manda nada. Por eso realmente volcar las tintas muchas veces, hacer muchos programas contra los políticos, ¿vale? Es hacer una difusión un poco la que le interesa al enemigo, que es volcar tu ira y frustración frente a un manifiesto idiota que no manda nada. De hecho, José Miguel, la sinarquía internacional se hizo muy lista porque hubo un momento en el que mandaba, por ejemplo, la monarquía absolutista. El rey absoluto este es un pelmazo, aquí está, ¿no? Y entonces, bueno, era fácil identificar en el rey absolutista, este es el causante de nuestros males. Luego las monarquías han sobrevivido, ¿no? La reina de Inglaterra, hay gente que no puede con los reyes, ¿no? Y lo odia, las tradiciones republicanas, ¿no? Pero ahora realmente fijaros bien cómo toda esta sinarquía se ha puesto detrás de complejos conglomerados de empresas. Y una de las cosas que dificulta mucho, ya que facilita mucho esto es el tema de las empresas, las corporaciones empresariales y todos estos gráficos que hemos visto de cómo se relaciona la Disney con el Nestlé, con no sé qué, un mogollón ahí de empresas, la una con la otra, pero que al final hay unos grupos accionariales básicos. Uno de los que se habla es la BlackRock, que es la dueña de los laboratorios y las televisiones. Entonces, bueno, ese entramado en tiempos modernos se ha disfrazado, se ha camuflado, se ha enrevesado aún más con un conglomerado de cárteles empresariales. Y entonces, bueno, así estamos, ¿no? Sin embargo, a pesar de todo, hay gente que sigue haciendo esquemas, diagramas, y los vamos viendo, ¿no? Y estamos plantando una dura batalla, querido José Miguel, ¿no? Porque esto se combate con conciencia, explicándole a la gente las cosas de cómo son, ¿vale? Es decir, hay que decirme ¿usted qué opina de Pedro López? Por no decir ningún nombre propio de ningún presidente de ningún lado. O de Juanma Pérez. Hombre, usted, ese tío es un tonto a las tres, ¿vale? Que está ahí, que dice más que tontería, que lee un papel y con la cara esa, sacando dientes, pero en realidad ese tío está leyendo el papel que le dicen otros tíos de la logia o de una corporación o del banco que le ha pagado la campaña. O que le paga los leñazos y las nenas, ¿vale? Por ejemplo, o ya cada uno su vicio, ¿no? O bueno, José Miguel, el caso de un presidente de cierto país, que yo me di cuenta en un momento dado, digo, ostras, esto como Michel en el país más allá del Atlántico. Yo me di cuenta que la mujer del presidente de un país, no digo que sea el nuestro, era un tío. Y el primero que hizo un programa así exponiéndolo media hora, a nivel fisionómico, fue mi canal, ¿vale? Que está ahí. Entonces, todo el mundo decía, pero ¿tú qué tienes en contra? Digo, yo lo que tengo en contra es que lo diga, si no es malo que lo diga y que los votantes lo voten o no lo voten, porque tú tienes derecho a que no te guste eso. Pues yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Por qué? Porque a lo mejor, si no dice la verdad, estamos hablando de gente que está acostumbrado a engañar a todo el mundo todo el tiempo. Y yo como votante no lo quiero. Tengo el derecho de elegir, ¿vale? No me estoy pidiendo con su decisión personal o orientación. Es que tú estás engañando a todo el mundo todo el tiempo. Entonces, yo que sé, esa parte de tu personalidad, de poner una pose para todo, trasciende al mandato público. Tengo derecho a elegir, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay muchas cosas que están por reformularse, tío. Aquí hay muchas cosas que están por reformularse. Y por decir la verdad, tío, porque el hidalgo castellano es noble y está alineado con valores nobles, no con la mentira y la ocultación, con hacer el bien. ¿Qué quería Don Quijote? Irse por ahí a hacer el bien, a desfacer entuertos, porque es lo suyo. Y aquí la verdad que España está en un entuerto bastante gordo, pero yo creo que con un poco de arte y paciencia y un par de generaciones lo arreglamos, de verdad. Claro que sí, vamos a intentarlo. Bueno, Fran, pues me gustaría hablar otro día contigo acerca de qué hay después de la muerte, que es un tema que has tratado mucho en tu canal Un Salto Cuántico. Pero eso, si te parece, lo dejamos para otra ocasión. Y yo sé que tú das conferencias. ¿Vas a dar alguna conferencia tuya?
Gracias por decirlo, porque yo tengo ya mi sala precisamente hoy. Es que claro, no anuncio nada hasta que tenga ya no solamente confirmada sino pagada la sala, ¿no? Entonces, bueno, yo tengo un ayudante que la información con el PDF, todo muy profesional de los temas. Voy a estar en Madrid precisamente el 22 de abril. Estoy buscando sala también ahora mismo para Sevilla y Bilbao, ¿vale? Intento compartir mitad porque la gente del canal sigue las temáticas y yo hago los meeting points, doy una versión refinada y mejorada con PowerPoint profesionales todo el día, hablamos de los temas que nos gustan, la gente se hacen amigos y luego al día siguiente voy a un sitio a grabar un vídeo y bueno, pues la gente viene conmigo y tal y comemos todo y hablamos de lo que nos gusta, ¿no? O damos un paseo, lo que sea. Tengo formatos de 2 días, este va a ser de uno el 22 de abril en Madrid. Pondré la información por aquí, llamad a mi ayudante que ya hace eso y pasará al PDF, las condiciones de acceso y tal. Y el tema que le he puesto, voy a refundir lo mejor de las 2 últimas conferencias de Córdoba y Barcelona y también le pondré algo más sobre manifestación de la línea de tiempo positivo, ¿vale? Porque esto es un poco lo que tenemos que hacer la gente que hacemos divulgación, ¿vale? No quedarnos en lo alto de nadie, ni ganar las elecciones, eso es para otros, ¿no? O que gane Vox en lo alto de los socialistas, eso está de modé, ¿no? Ni nada. Un verdadero hidalgo castellano quiere hacer el bien, ¿vale? Y lo que tenemos que tener un paradigma, mande quien mande, porque siempre se pelarán los unos con los otros, tener una línea de tiempo positiva, que esté alineada con propósitos positivos, ¿no? Y de algún modo, José Miguel, desde lo que vivió en 2020 e intentaron hacernos, a como estamos ahora que está reculando el enemigo, hay un trecho, ¿no? Entonces, bueno, 22 de abril, el sostenimiento y la manifestación de una línea de tiempo positiva pro-humana, no pro-alienígena, sino pro-humana. Entonces, claro, lo que explico es para saber cómo se sostiene un paradigma o una situación buena entre un montón de gente consciente, pues hay que explicar cómo funciona esta realidad a nivel físico, a nivel metafísico, cómo está interrelacionado, es la naturaleza del tiempo y cómo pensar adecuadamente para que esto funcione si todos ponemos de nuestra parte, ¿no? Entonces, bueno, lo estructuro en 6 ponencias a lo largo del día, break para comer, incluye la comida y luego pasarlo bien, porque esto está hecho para pasarlo bien, no para asustarnos, que viene el coco, que no sé qué, que nos tiran la bomba. Mira, tranquilo, todo en clave positiva, ¿vale? Y otro año hablamos de alienología, lo tardaré un poquito, ¿vale? Pero bueno, y sobre todo a gusto del consumidor, que una vez que estemos allí, si yo veo que la gente quiere una cosa, pues yo quito una diapositiva y pongo otra, porque es que yo tengo diapositivas profesionales para estar 3 días seguidos y no decimos todo, ¿no? Todo. Entonces, bueno, esto muy importante, el tema de la conciencia tiene que ser para pasarlo bien, ¿vale? A veces me pongo un poco dramático y hay ocasiones que lo requieren las circunstancias. Lo que hemos visto en el 2020 lo hemos pasado mal, ¿eh? Y es que somos buenos, porque yo que he trabajado en poner pleitos, ¿qué es tú? He puesto querella al director de colegio que hostigaba al niño. El niño no pasa si no cumplo con cierta norma y tal. Una querella criminal que se sigue viva, impugnación el compuesto V, tengo muchos paquetes, ¿no? Y hemos hecho recular un poco la bestia, no yo solo, otros compañeros que van a intervenir en Madrid el 18 de marzo, lo van a explicar lo que han hecho, y que, aunque no hemos tenido una victoria en televisión, como el que gana el gordo con el champán que hemos ganado con la sentencia, hemos hecho algo bastante, ¿vale? Pasa que no van a anunciar la televisión las victorias, más que nada porque el grupo que hemos dicho de la Roca Negra es el dueño del laboratorio y de la tele. Entonces, no lo va a publicar de ninguna de las maneras, ¿no? Y entonces, bueno, la gente que quiere el 18 estaré por allí. Vamos a intervenir yo solamente voy a intervenir con mis compañeros 1 hora y pico, que es la hora de después de la siesta, que es la hora más complicada, José Miguel, ¿vale? La gente viene de comer y tal. Por tanto, los que vayan ahí, no a piporreír de cerveza, esto al mediodía en la comida, ¿vale? Que vengáis frescos, tomad cafelito, tomad agua y luego por la noche os tomáis el vino. Pero tenemos cosas potentes que explicas por la tarde para sostener un poco el ambiente de la sala, que será todo un día de jornada. Y bueno, estar allí con la gente y tal. Y al final yo hago los encuentros y las conferencias de verdad. No lo hago ni por el canal ni nada, de verdad que lo hago por crear conciencia y por pasarlo bien, de verdad. Pues muchas gracias, Fran. Espero poder ir y que vayan todos los espectadores que puedan y quieran. Nos vemos el 18, ¿no, José Miguel? Sí, el 18 de marzo nos vemos en el Congreso de Ley Positiva y Natural. Vale. Bueno, pues hablaremos de todo, de lo divino, de lo humano, de lo natural y de lo transhumano, de todo hablaremos.
Fenomenal, Fran. Pues encantado de que hayas estado aquí y un saludo muy grande. No quería despedirme, ¿vale?, sin que la gente sepa el excelente trabajo que hiciste exponiendo que los resultados de ciertas elecciones de cierto país, de cierto año, ¿vale?, porque la plataforma impide exponer que ciertas tales o cuales elecciones han sido trucadas, ¿vale?, pero que tú te diste cuenta que las elecciones de un año, de un país que nos pilla muy cerca a ti y a mí, pero muy cerca, de cierto año anterior al 2020, ¿vale?, coincidía el reparto con un algoritmo matemático y que las posibilidades de que coincidiera con un algoritmo, no, con un logaritmo matemático, con una función matemática, ¿vale?, las posibilidades de que eso fuera eran del 0,013%. Es decir, un 0,1, una probabilidad despreciable de que eso fuera mero azar o coincidencia. Es decir, las leyes de la probabilidad o estadística nos dicen que eso puede coincidir en una posibilidad de un 0,1% y que el 99,8% es probable que sea una manipulación, no porque tú lo afirmes, sino porque así lo indica la ley de la probabilidad y de la estadística. Entonces, fue un trabajo impresionante, genial, ¿vale?, que desde entonces pues te siento muy cercano. Yo sé que tú estás en el buen camino, que tú formas parte de esta red consciente, por eso ya hablamos por teléfono y tal, que yo brindo mi apoyo, todo lo que tú personalmente promuevas, ¿vale?, porque me parece un trabajo excelente y bueno, que la gente se entere un poco de que algo huele a podrido en Dinamarca. Pues muchas gracias, Fran. Enhorabuena. Un abrazo y hasta la próxima. Chao a todos los amigos. Gracias, chao. Adiós, amigos. Nos vemos, José Miguel.